Mientras el mundo miraba a Trump contar los minutos para su ultimátum, mientras Irán formaba cadenas humanas alrededor de sus plantas eléctricas, mientras los mercados del petróleo colapsaban y los noticieros repetían en bucle las amenazas de destrucción total, China levantó la mano en Nueva York y bloqueó la única resolución que podría haber cambiado el juego, sin un solo misil, sin un solo soldado. Con un voto. Y nadie está hablando de eso con la profundidad que merece, porque entender lo que China hizo en el Consejo de Seguridad el 7 de abril de 2026 es entender quién está ganando esta guerra en realidad. Y no es quien usted cree, el 7 de abril de 2026. Mientras Trump publicaba en Truth Social que una civilización entera moriría esa noche. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebraba una votación que había pasado semanas negociándose en los pasillos de la sede en Nueva York. Bahrein, que preside el Consejo este mes y que aloja en su territorio la quinta flota de la Marina estadounidense, presentó una resolución cuyo objetivo era proteger la navegación comercial en el Estrecho de Hormuz. 11 de los 15 miembros del Consejo votaron a favor. 2 se abstuvieron. Y China y Rusia la vetaron. Eso es todo lo que hicieron. Levantaron la mano y dijeron no. Y con ese no, bloquearon la única palanca multilateral que Estados Unidos tenía disponible para presionar a Irán a través de un mecanismo que no fuera la amenaza militar directa. Pero eso no es todo. Porque para entender por qué ese veto es la jugada más inteligente de esta guerra, hay que entender primero qué decía exactamente esa resolución, que había sido antes de que China y Rusia la negociaran hasta dejarla irreconocible, y qué significa para el mapa de poder global que hoy sale de este conflicto. La propuesta original de Bahrein no era lo que terminó siendo sometida a votación. La versión inicial autorizaba a los países a usar todos los medios necesarios para garantizar el tránsito por el Estrecho de Hormuz y disuadir cualquier intento de cerrarlo. En el lenguaje de las Naciones Unidas, todos los medios necesarios es la frase que históricamente ha autorizado el uso de la fuerza militar. Es exactamente la misma fórmula que se usó en la Resolución 1973 de 2011 sobre Libia, que terminó con la intervención de la OTAN y la caída de Muammar Gaddafi. China y Rusia saben perfectamente lo que significa esa frase, y dijeron que no iban a permitir que se repitiera ese precedente en el Golfo Pérsico. Durante días, la resolución fue reescrita, suavizada y vaciada de contenido en un intento desesperado de conseguir que China y Rusia al menos se abstuvieran en lugar de vetar. Se eliminaron las referencias a la fuerza ofensiva. Se limitó el alcance geográfico exclusivamente al estrecho. Se quitó cualquier mención a la autorización del Consejo de Seguridad para actuar. Se dejó únicamente un llamado a medidas defensivas coordinadas entre los países interesados en usar las rutas marítimas comerciales. Y aún así, con todo ese lenguaje suavizado hasta el punto de que ya casi no decía nada, China y Rusia la vetaron. El embajador chino Fu Kong explicó el voto con una precisión quirúrgica. La resolución, dijo, no capturaba las causas profundas ni el panorama completo del conflicto de manera comprensiva y equilibrada. En otras palabras, habla del bloqueo iraní del estrecho sin mencionar que Estados Unidos e Israel llevan semanas bombardeando Irán. Y tiene razón en ese punto, aunque esa razón sirva a los intereses estratégicos de Pekín de una manera que Fu Kong no explicó en el Consejo de Seguridad. Lo que nadie está diciendo con suficiente claridad es lo siguiente. China no vetó esa resolución para proteger a Irán. China vetó esa resolución para protegerse a sí misma. Y la diferencia entre esas dos cosas es la clave de todo lo que está ocurriendo en este conflicto a nivel geopolítico global. Si están viendo esto por primera vez y sienten que la cobertura de esta guerra se está quedando en la superficie de las amenazas de Trump y las respuestas iraníes sin explicar quién está moviendo las piezas debajo del tablero, suscríbanse ahora mismo, porque lo que vamos a explicar en los próximos minutos no aparece en los titulares de los noticieros convencionales con el nivel de detalle que necesita. Empecemos por los números, porque los números son los que explican la lógica detrás del veto con una claridad que ningún comunicado diplomático va a proporcionar. En 2024, el 84% de todo el petróleo crudo que transitaba el estrecho de Hormuz tenía como destino mercados asiáticos. China, por sí sola, recibía un tercio de todo su petróleo a través de ese estrecho. Un tercio. No es una dependencia marginal, es estructural. Es la columna vertebral del suministro energético de la segunda economía más grande del planeta.
Y China tenía, en el momento del veto, aproximadamente 1.000 millones de barriles en reserva, suficiente para unos pocos meses de operación normal. Desde el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Épica Furia y cerraron efectivamente el estrecho al tráfico comercial, China lleva semanas operando con ese reloj, corriendo sobre sus reservas. Cada día que pasa con el estrecho cerrado es un día más de desgaste sobre la economía china. Cada semana que se prolonga el conflicto es una semana más de presión sobre una economía que ya estaba manejando tensiones internas significativas. Y aquí es donde todo cambia. Porque la lógica convencional diría que China, siendo el mayor comprador de petróleo iraní y el país más afectado por el cierre del estrecho, debería estar haciendo todo lo posible para que el estrecho se abra cuanto antes. Y sin embargo, China vetó la única resolución del Consejo de Seguridad que iba dirigida a hacer exactamente eso. ¿Por qué? La respuesta tiene dos capas. La primera es inmediata y táctica. La resolución que China vetó no habría abierto el estrecho, habría creado el marco legal para que Estados Unidos y sus aliados militarizaran aún más su presencia en el Golfo Pérsico bajo el paraguas de la autorización multilateral. Una resolución de la ONU que llama a medidas defensivas coordinadas en el estrecho es, en la práctica, una resolución que le da cobertura jurídica internacional a la presencia naval estadounidense en las aguas más importantes para el suministro energético de China. Pekín no iba a votar a favor de eso bajo ninguna circunstancia, independientemente de cómo se redactara el texto. La segunda capa es estratégica y de largo plazo. Y es donde esta historia se convierte en algo mucho más grande que la guerra entre Estados Unidos e Irán. Comparte este video ahora mismo con alguien que esté siguiendo esta crisis sin entender por qué el voto de China en el Consejo de Seguridad importa tanto como cualquier ultimátum de Trump. Lo que China está haciendo en este conflicto no es un movimiento de respaldo a Irán. Es un movimiento de posicionamiento global que va a definir el orden de poder en la región durante las próximas décadas. China lleva años construyendo una estrategia de influencia en Medio Oriente que tiene una lógica completamente diferente a la de Estados Unidos. Washington proyecta poder en la región a través de bases militares, alianzas de seguridad y la capacidad de amenazar con fuerza. China proyecta poder a través de dependencia económica, inversión en infraestructura y la acumulación silenciosa de palancas de influencia que no requieren ni un solo soldado desplegado. La iniciativa de la Franja y la Ruta ha convertido a Pekín en el principal socio comercial de la mayoría de los países de la región. China es el mayor comprador de petróleo iraní, saudí y emiratí simultáneamente. Es el proveedor de infraestructura tecnológica de países que también son aliados formales de Estados Unidos. Y en el Consejo de Seguridad tiene el veto. Lo que nadie está diciendo es lo que ese veto le compra a China en términos de moneda diplomática con Irán. Teherán lleva décadas buscando un socio de peso que esté dispuesto a absorber el costo político de respaldarlo en los foros internacionales, donde las resoluciones se convierten en instrumentos de presión. Rusia ha jugado ese rol históricamente, pero con limitaciones crecientes por su propio conflicto con Ucrania y las sanciones que lo rodean. China, con su veto del 7 de abril, acaba de demostrar que está dispuesta a ser ese socio en el escenario más visible y más costoso políticamente que ha habido en décadas. Eso no se paga con palabras, eso se paga con contratos, con acceso, con influencia sobre las decisiones iraníes en la mesa de negociación. Y aquí está la jugada maestra que la mayoría de los análisis están ignorando. China no quiere que esta guerra termine con una derrota total de Irán, pero tampoco quiere que continúe indefinidamente con el estrecho cerrado. Lo que China quiere es que la guerra termine en términos que dejen a Irán suficientemente en pie para seguir siendo un proveedor energético funcional, suficientemente debilitado para depender de Pekín más que antes del conflicto, y suficientemente agradecido por el veto del 7 de abril para otorgarle a China condiciones preferenciales en el acceso al petróleo y en los contratos de reconstrucción que vendrán cuando esto termine. Eso es lo que más preocupa a los analistas que siguen la política exterior china con seriedad. No es que China esté del lado de Irán en esta guerra, es que China está del lado de China. Con una sofisticación estratégica que la administración Trump no parece haber evaluado en toda su dimensión antes de lanzar la Operación Épica Furia. El bloqueo naval que Trump anunció después del fracaso de las negociaciones en Islamabad es exactamente el escenario que China estaba observando con más atención. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino lo calificó de acto peligroso e irresponsable, que ponía en riesgo una situación de alto al fuego ya frágil. No es retórica vacía.
Es la señal de que Pekín está calculando en tiempo real las consecuencias de un bloqueo que interrumpe el suministro energético no solo de Irán, sino de todas las economías asiáticas que dependen del Golfo. Y esa interrupción, si se prolonga, le crea a China un problema doméstico que Pekín no puede permitirse en este momento político interno. Pero tampoco puede permitirse ceder, porque si acepta que Estados Unidos bloquee el Golfo Pérsico sin consecuencias, está aceptando que Washington tiene el poder unilateral de interrumpir el suministro energético de China cuando lo considere necesario. Eso es una línea roja que ningún gobierno chino puede cruzar sin consecuencias internas devastadoras. Lo que nadie está diciendo es que ese es exactamente el punto de presión que esta crisis está creando sobre Pekín. Y la respuesta de China a ese punto de presión va a ser uno de los elementos más determinantes de cómo termina esta guerra. Porque si China decide que el costo de quedarse al margen supera el costo de involucrarse más directamente, el conflicto entra en una dimensión que ninguno de los actores actuales ha calculado completamente. Suscríbanse al canal si quieren seguir recibiendo este nivel de análisis sobre los movimientos que los medios convencionales están cubriendo como hechos aislados cuando son piezas del mismo tablero. Y compartan este video con alguien que esté siguiendo la guerra desde la perspectiva de Trump e Irán sin entender que hay un tercer actor sentado en la mesa que no ha anunciado todavía cuáles son sus cartas. El veto de China en el Consejo de Seguridad del 7 de abril no fue un acto de solidaridad con Irán. Fue una declaración de intención sobre el tipo de orden mundial que Pekín está construyendo. Un orden en el que el veto en Nueva York, la inversión en infraestructura en Teherán y los contratos de petróleo en el Golfo son instrumentos del mismo proyecto estratégico. Y ese proyecto no empezó con esta guerra, empezó hace décadas. Esta guerra simplemente le está dando a China la oportunidad de avanzar lo más rápido de lo que habría sido posible en tiempos de paz. ¿Usted cree que China va a permanecer como observador si el bloqueo naval de Trump se prolonga y empieza a afectar el suministro energético chino de manera crítica? Déjelo en los comentarios. Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, y el análisis de esta comunidad es exactamente lo que necesitamos para construirla entre todos. Comparta el video con quien lo necesite, porque lo que China está haciendo en este conflicto es la historia que va a importar cuando esta guerra termine y el mundo intente entender cómo quedó repartido el poder. El veto fue un voto, pero los votos, cuando los emite la segunda potencia del planeta en el momento preciso, valen más que los misiles.